Este video es presentado por los queridos libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Este viaje es esencialmente el cruce del canal de Chacao, que une a Chiloé con Chile continental. Chiloé es un archipiélago del sur de Chile, dentro del mapa. Las ciudades más grandes que aparecen son Ancud, en Chiloé, y Puerto Montt, en la parte continental. En este viaje fui desde Chacao hacia Pargua y la navegación toma unos 30 minutos más o menos. Este video lo grabé hace tiempo, en ese momento solamente documentaba mis viajes con fotos, pero siempre me gustó mucho el cruce del canal de Chacao y lo grabé como recuerdo. Esta parte sí la grabé. Esta vez iba viajando en un bus de la empresa Cruz del Sur y me tocó justamente uno de los barcos de la naviera Cruz del Sur. Así que todo era Cruz del Sur. Dentro del trayecto también vamos a ir viendo otros barquitos que hacen el trayecto. Este viaje lo hice en el verano de 2016. Durante casi todo el viaje en bus me tocó viajar con algo de lluvia, pero justo el canal de Chacao estaba despejado en ese momento y pude grabar estos pedazos del cruce en transbordador. No crean, eso sí, que les voy a hablar en todo momento, para nada. La idea es que se sientan dentro del barco y al final del video les voy a contar algunos datitos en una ficha. Esto es Chacao, en la punta norte de Chiloé, pues en esa ocasión, como les decía adelante, viajaba desde la isla Grande hacia el continente. La más cordial bienvenida a bordo. Les informamos que para su seguridad, durante la travesía, esta nave cuenta con elementos de salvataje tales como balsas salvavidas autoinflables, ubicadas en la segunda cubierta, como también chalecos salvavidas para adultos y niños, los que se encuentran en un contenedor de color naranja. Uno como pasajero generalmente puede bajar un rato de la cubierta del barco y después tienes que volver, ¿ya? Cuando el barco ya va llegando al otro lado. Esto es parte del interior del bus mío. En ese bus iba viajando a la ciudad de Osorno. Espero que hayan disfrutado del cruce. Al final vienen más datitos, videos recomendados. Y por cierto, cuando uno baja la cubierta del barco también puede ir al baño, hay cafeterías, entre otras cosas. Como info general del cruce, hay dos empresas en estos momentos.
Naviera Cruz del Sur y Transmarchilay. Acá están todos los datos de sus barcos, así pueden conocer más de la flota si buscan en internet. También acá aparecen los precios vigentes a marzo 2020 en pesos chilenos. Sale también una referencia para hacer el cálculo en dólares. Igual nosotros no tenemos cambio fijo, entonces es mejor que vean la conversión actual en internet o en una casa de cambio. El barco que me tocó fue el Don Juan, pero el número 2, que llegó nuevo a la naviera Cruz del Sur en 2015, reemplazando al Don Juan 1 que se fue. Fue construido en Chile por la empresa Senap en Valdivia y el barco ha trabajado toda su vida útil haciendo este cruce de Chacao a Pargua y viceversa, siempre trabajando en el canal de Chacao. El bus es un Marco Polo Paradiso 1050 con chasis Scania, un bus clásico de 44 asientos. Ese día el bus estaba haciendo el servicio Castro-Concepción, desconozco el horario y todos los intermedios, pues fue hace algunos años. Es posible que ahora ese mismo horario lo realice algún bus Salón Cama. Estas fichas son presentadas por los queridos libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. En cuanto a mi viaje, nunca había publicado algo de este viaje. Me fui desde Kemchi, un enorme saludo a Carlos Ulloa y a su familia. Él es lector de mis libros, también auditor del sitio web, y compartí con él parte de ese verano. Desde Kemchi tomé una micro al cruce de Gan y desde ahí tomé este bus de Cruz del Sur en el paradero de camino. El destino de mi viaje era la ciudad de Osorno, porque ahí tenía que tomar un vía a Bariloche que me llevaría a la hermosa ciudad de Bariloche en Argentina. Ese viaje es muy lindo, ese viaje sí está escrito en el sitio web, con fotos, escrito, qué sé yo. Lo pueden leer en administraciondetransportes.cl, se los recomiendo muchísimo. Ahora sí que me despido en este video cortito, les dejo algunos videos recomendados. Que estén muy bien y tengan muy buena semana, cuidémonos entre todos, bendiciones.